El tema de la presentación es el papel de psicólogo en las instituciones de salud. Compartir con ustedes algunas ideas sobre este tema implica una reflexión en lo personal. He decidido, con la finalidad de hacer más agradable y vivencial la exposición, transmitirles algo de experiencia acumulada durante cerca de una década de trabajo en las instituciones, siendo parte del equipo de psicología en un Instituto Nacional de Salud y coordinando la residencia de psiquiatría en el mismo sitio. Mi intención no es hacer un recorrido de anécdotas personales, sino utilizar la experiencia como elemento de realidad ante las diversas propuestas y teorías que rondan la intervención en unidades hospitalarias. La psicología es una ciencia, que eso vale la pena tenerlo en la cabeza, no es chamanismo ni brujería, ¿no? Hay un método. Entonces la psicología es una ciencia con un campo amplio de aplicación que no se limita a la intervención psicoterapéutica, lo cual a veces también es otro error. La psicología es mucho más amplia, digamos, que solamente la aplicación de la psicoterapia. Sus herramientas son diversas y las facultades que le da su método permiten un amplio espectro de trabajo en el campo institucional. Sin embargo, no ha sido fácil para el psicólogo hacerse de un lugar en las instituciones médicas. El trabajo ha sido arduo y su recorrido bastante complejo. Hasta el siglo XIX, la psicología se consideraba parte de la filosofía. Es hasta mediados de ese siglo que su corpus teórico se configura como un espacio propio bajo la influencia de las corrientes empiristas y racionalistas, lo que exigió un cambio desde la especulación hasta la ciencia experimental. Los diversos desarrollos de inicios del siglo XX encabezados por James, Titchener, Binet, Freud, Watson y Pavlov, entre otros, contribuyen a enriquecer el número de hipótesis, observaciones y datos experimentales. Sin embargo, la falta de acuerdos para la solución de problemáticas específicas en el campo de la salud y la presumible coherencia de las diversas propuestas basadas en sus propios paradigmas dieron lugar al desarrollo de la práctica antes de la consolidación de modelos que fuesen incluyentes y no excluyentes. Es decir, en esto, digamos, es algo como los mandaron a práctica antes, digamos, de tener siquiera idea de cuál era la definición de psicología, ¿no? Digamos, nos mandaron un poco a la guerra o nos mandamos un poco a la guerra antes de tener consolidado un método, digamos, en el ámbito científico que nos permitiera tener como una base más coherente, lo que provocó que cada quien hiciera un poco lo que podía, ¿no? Y entonces esa es la historia desde principios del siglo XX. Somos una familia medio disfuncional donde nos peleamos todos con todos, ¿no? Entonces los cognitivo-conductuales se pelean, digamos, con los otros y así sucesivamente, cuando en realidad eso aleja en buena medida de un objeto de estudio que podría ser mucho más, podría estar mucho más consolidado si nos diéramos la chance de ver que las diferencias técnicas son muchas, pero a veces no hay tanta diferencia en la comprensión de lo que se está tratando de hacer, ¿no? En esto, la Segunda Guerra Mundial tuvo un papel fundamental por la urgencia de estrategias que dieran respuesta a las necesidades derivadas de la tragedia humana en lo colectivo y en lo individual. Ustedes saben que la Segunda Guerra Mundial, desde la primera, particularmente la Segunda Guerra Mundial, fue el detonador de la psicología, ¿no? Digamos, fue el detonante que exigió, digamos, la solución inmediata de problemas que se vinieron con la cantidad de tragedias humanas, muertes, etcétera, particularmente en Europa, pero no solo en Europa, también en América, y además donde hubo un cambio fundamental en la estructura familiar. Las mujeres que normalmente estaban en casa, nunca más logramos que volviera a suceder eso, ¿no? Y entonces aparecieron los pantalones de mezclilla y demás asuntos, ¿no?, que se utilizaban para la vida obrera, y de pronto era la parte en donde, digamos, era el modo de vida que fue sacando a una estructura familiar y cambiando muchas de las normas, digamos, de convivencia social. Eso armó muchos líos a resolver con los hijos. Había muchos huérfanos, mujeres o hombres que regresaban y sus mujeres habían encontrado que no aguantaban la separación, entonces decidieron buscar a alguien que las ayudara un poco
poquito con eso, ¿no? O a la inversa, mujeres que se quedaron solas porque hombres encontraron otras mujeres o encontraron finalmente la muerte en las guerras, ¿no? De tal suerte que esto trajo un cambio de paradigma y exigió a la psicología, y la psicología respondió, digamos. En realidad los grandes avances psicológicos vienen posterior a la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde la exigencia me parece que es lo que pone el acento para que se logren estas cosas, ¿no? Dice, para decirlo de otra manera, la psicología fue lanzada a la batalla antes de tener suficientes armas y consolidar una estrategia conjunta como ciencia. Lo mismo sucede en la práctica cotidiana. Es habitual que el psicólogo sea lanzado al trabajo en la institución bajo criterios personales de trabajo y no bajo la lógica de un modelo propiamente institucional que lo respalde y oriente. Cuando uno llega al hospital, salvo en instituciones, digamos, muy consolidadas, es hágalo usted mismo, ¿no? Ustedes llegan a un hospital y muchas veces lo que se les dice es, bueno, ve a atender al paciente. ¿Qué paciente? El paciente que se le va a hacer un trasplante, o el paciente que, digamos, la familia, ve a atender a la familia porque el paciente está en terapia intensiva, o ve a atender al paciente que está en terapia intensiva, donde a veces el paciente no puede hablar, por ejemplo, ¿no? Y de pronto uno pregunta, ¿cómo? Me parecería importante, si yo estuviera en esa situación, oye, ¿y cómo le hago? ¿Hay algún protocolo o algo que uno tenga que hacer? No, como puedas, ¿no? Y de pronto lo que uno encuentra es que surge el hágalo usted mismo, ¿no? Digamos, el eclecticismo, un poco la idea de cualquier cosa puede funcionar siempre y cuando funcione, pero si uno no sabe cómo funcionan las cosas, tampoco puede evaluar si realmente funcionan, ¿no? Entonces, me parece que este es un problema serio. En nuestro país es el pan nuestro de cada día, es decir, en las instituciones diversas, de diferentes niveles, incluso en las muy buenas instituciones, muchas veces hay una falta de protocolo para saber cómo se atiende a un paciente en la institución. No es lo mismo atender a un paciente en la institución que en la consulta privada, ¿no? Digamos, Horacio Sentíes siempre decía que él era socialista en las mañanas, porque trabaja en el Instituto Nacional de Nutrición, y capitalista por las tardes, ¿no? Digamos, porque tiene su consulta privada. Y entonces, yo, la verdad, cuando estaba en esta cosa de formarme o tratar de obtener una formación más en el ámbito del psicoanálisis, digamos, por la mañana uno se tenía que disfrazar de, voy a decirlo así, de psicólogo, ¿no? De psicólogo clínico, para en la tarde ejercer más en el campo de la clínica psicoanalítica. Pero no es la misma cosa, ni remotamente. Por supuesto que se pueden ayudar ambas perspectivas, y ahorita voy a tratar de explicarles cómo se podría, o desde mi perspectiva, cómo se puede hacer un puente o cómo el psicoanálisis puede beneficiar a la intervención en hospitales, pero no se puede pensar que simplemente uno importa un método de un lugar a otro, ¿no? De aquí lo llevamos al hospital, ponemos divanes en el hospital y ya tenemos 1,500 pacientes, ¿no? Y va a ser difícil, ¿no? 6 años, 7 años, y si están graves, más de 10, ¿no? A 4 o 3 sesiones por semana, me parece que es complicado si uno solamente tiene la perspectiva de importar, no el diván, pero la idea de que se aplica la misma cosa en diferentes sitios. No se puede trabajar de esa forma, ¿no? Un primer problema al que se enfrenta el psicólogo es justificar su participación en una institución en la que no es el anfitrión. La puerta de entrada a los hospitales ha sido el diagnóstico psiquiátrico. La participación del psicólogo en el equipo de salud como un miembro importante en la evaluación de la personalidad y la aplicación de tratamientos ha sido la mejor llave para participar en estas instituciones. Una vez dentro, hemos encontrado que no solo podemos participar en el área de salud mental. Nuestra participación puede ser activa en campos donde inclusive la psiquiatría tiene poco trabajo. Y es que no todos los pacientes médicamente enfermos presentan alguna enfermedad mental, que es el lugar del trabajo y objeto de estudio de la psiquiatría. Pero todos los pacientes médicamente enfermos se ven impactados de alguna manera por su enfermedad, pronóstico y tratamiento. Es decir, en el libro de los doctores Bleichmar, de las perspectivas del psicoanálisis, hay un excelente capítulo, a mi gusto, sobre psicosomática, donde independientemente de todos los referentes teóricos que ellos toman, hacen una reflexión, que es que la psicosomática contemporánea no puede ser planteada solamente como cómo es que se construye un padecimiento médico o cuál es la participación, digamos, de lo psíquico en la construcción del padecimiento médico.
Independientemente de lo que han escuchado durante todas las jornadas y ha sido gran parte del tema de las mesas, de las presentaciones, el paciente ya enfermo, no sé si ustedes han estado enfermos, supongo que sí, ¿no? Uno la pasa mal, ¿no? Sobre todo si uno tiene una cosa medio infantil en la cabeza como yo, de pronto uno quiere ser chiqueado, se siente asustado, y depende de la gravedad de lo que uno tenga, ¿no? Depende, una cosa es una gripa, una cosa es una, por ejemplo, una una operación del apéndice, pues, rápido, ¿no? Donde uno está un momento en el hospital, se resuelve el problema, aparentemente es una cirugía menor y ya está. No es lo mismo que un diagnóstico de cáncer o la necesidad de un trasplante o tener que ir a dializarse, ¿no? Durante toda la vida, además. De tal suerte que el impacto de la enfermedad en la mente es brutal. Y esto deprime a las personas, esto pone ansiosas a las personas, genera una gran cantidad de alteraciones emocionales donde no necesariamente vamos a diagnosticar un trastorno mental. No quiere decir que todo aquel que tiene diabetes y se dializa tiene esquizofrenia, ¿no? Ni todo aquel que tiene diabetes y se dializa está necesariamente con una depresión mayor o necesita a fuerzas un medicamento psiquiátrico. Pero me queda claro que todo aquel que tiene que ir a dializarse toda la vida le conviene un tratamiento psicoterapéutico. ¿Por qué? Porque el impacto, no solamente en términos de la conveniencia, sino de la adherencia a los tratamientos y de los beneficios para el tratamiento médico, ¿sí?, van a ser muy importantes. Como ya lo decía ayer Adelaida, si ustedes se fijaron en todas las diapositivas, ella decía, bueno, y psicoterapia, ¿no? No necesariamente porque la psicoterapia vaya a resolver, el conflicto orgánico, pero va a acompañar y va a poder resolver cómo el paciente se enfrenta, ¿no?, a esa enfermedad. No es lo mismo la enfermedad que estar enfermo, ¿sí? Porque cuando estoy enfermo soy yo. La enfermedad es una cosa que me platican. El enfermo ya adquiere características personales, ¿no? Esta percepción de lo psicosomático como una entidad compleja nos invita a la participación activa en tratamientos de pacientes que no padecen de un trastorno mental, pero se encuentran ansiosos, carecen de información respecto de su padecimiento, etcétera. Lo que abre todo un mundo de fenómenos propios de nuestro objeto de estudio y de alcance de nuestro método. Por ejemplo, nos hemos involucrado activamente en la prevención de alteraciones somáticas como la obesidad, el tabaquismo, las adicciones. También participamos de la relación médico-paciente por nuestra posibilidad de comprender los vínculos humanos como elementos centrales en la construcción del psiquismo. Somos una herramienta útil en la adherencia a los tratamientos mediante el concepto de responsabilidad psíquica, pues somos capaces de mostrar al paciente su participación activa en el tratamiento de su padecimiento médico y por lo tanto en su pronóstico. Uno de los grandes problemas, por ejemplo, con una persona que tiene diabetes, es que está esperando que la insulina lo cure, ¿no? Primero, no se cura, va a empezar. Segundo, la insulina no lo va a hacer sola, se la tiene que tomar en todo caso y poner a la hora que le indicaron, además de seguir una dieta, hacer ejercicio, controlar una gran cantidad de variables, y si no lo hace, incluso con la insulina, se va a morir pronto y va a tener un montón de padecimientos anexos, ¿sí? De tal suerte que hacerle ver al paciente que la receta no es nada para que me la den, voy a la farmacia, me compro el chocho y luego se me olvida, sino que en realidad depende de mí que el tratamiento funcione, es una de las preocupaciones más grandes de la medicina. No solamente nosotros, los psicólogos, hemos venido a colaborar mucho en esa parte porque los médicos no saben qué hacer con los pacientes. El modelo del médico es o el bonachón o el regañón, ¿no? Y entonces, o el médico bonachón que me dice, bueno, mire, no sé, y entonces tiene gran cantidad de pacientes en su consulta, no solo por su capacidad médica, sino también porque debió de haber sido psicoterapeuta, ¿no? Es decir, se dedica a recibir una gran cantidad de pacientes que en realidad luego terminan hasta un poco desesperados y cuando tienen un poco de, de conciencia, nos terminan refiriendo a esos pacientes a nosotros, nos dicen, mire, usted no viene a atenderse, viene a que yo lo escuche, ¿no? Entonces mejor vaya con un profesional que lo puede escuchar, ¿sí? O está el regañón, que dice, ¿no te lo tomaste? Bueno, es que por eso estás así, ¿no? Y entonces, de tal suerte que se arma un problema en la relación médico-paciente, y si seguimos un poco las ideas de Freud, donde pensamos que la transferencia es un fenómeno universal que se da en cualquier vínculo o relación humana, ¿no? Y que la neurosis de transferencia ya es exclusiva de la relación propiamente con el analista,
pero que este vínculo, por supuesto, va a matizar cómo se relacionan ustedes con sus médicos y cómo el médico se relaciona con ustedes y con el tratamiento, etcétera, uno puede entender la importancia de poder participar en esa relación para ayudar, ¿no?, a los médicos y a los pacientes a que esto sea más óptimo y entonces el paciente pueda encontrar una responsabilidad de su tratamiento. Esas son de las preocupaciones más importantes, digamos, en términos de tratamientos, sobre todo prolongados, a nivel mundial, ¿sí? Cáncer, digamos, diabetes, todas las enfermedades, que cada vez hay más enfermedades crónicas y degenerativas, ¿no?, donde mucho depende de la capacidad que tenga el paciente, no solo el médico en sus indicaciones, sino el paciente en el cuidado, para que verdaderamente se logre este equilibrio que ayer decía Adelaida, ¿no? Digamos, dice ella, hay los médicos que tratan alergias, que tratan problemas autoinmunes, viajan en una franja de este tamañito, donde entre su tratamiento y su habilidad diagnóstica, etcétera, más la cooperación del paciente, se va a determinar si el paciente va a tener una mejoría, si se va a estancar o si se va a morir, ¿no? Digamos, de tal suerte que esta participación nuestra es fundamental y se invierte bastante dinero por parte de la OMS, ¿no?, por parte de la Organización Panamericana de la Salud, en protocolos de investigación para ver cómo los psicólogos podemos participar en esta clase de trabajos, ¿no? Así. Entonces, generamos conocimiento sobre la relación existente entre las emociones y los padecimientos somáticos, no solo en su etiología, sino en su diagnóstico, tratamiento y evolución. Hoy en día, la participación del psicólogo en el medio hospitalario es amplísima, siempre que cuente con los recursos teóricos y técnicos adecuados para su intervención y se entienda parte de un equipo de trabajo y no un individuo aislado. En el psicoanálisis somos dueños de nuestro castillo, ¿no? Mi consultorio es mi torre, ¿sí? Entra mi paciente y yo. Y punto. Y trabajamos en una relación de intimidad. En el hospital soy parte de un grupo y si yo no entiendo eso estoy fundido. Si yo no entiendo eso no voy a lograr progresos, porque yo necesito de ese grupo, ¿sí? Y ser colaborador de ese grupo, no solamente para que yo funcione, sino para que el paciente evidentemente progrese y el grupo funcione, ¿sí? Si no hay esa concepción y entonces yo digo, no, a mí mándame al paciente al consultorio, y ya luego ni me entero, el médico no se entera de qué hizo uno, de qué no hizo uno, de qué le pasa al paciente, el médico tampoco les da información a ustedes, la enfermera va y entonces lo que ustedes le habían dicho a la paciente o al paciente llega la enfermera y les dice exactamente lo contrario, y como la enfermera está más tiempo con la paciente, le da más caso a la enfermera que a ustedes, y entonces se hace un trabajo que termina por ser totalmente inútil o inoperante, donde cada quien se mete en su cueva, ¿no? Y no hay una comunicación interdisciplinaria, ¿no?, como equipo de trabajo. El único perjudicado ahí es el paciente. A manera de resumen diré que una de las grandes diferencias del trabajo en instituciones respecto del trabajo psicoterapéutico privado es la concepción de equipo y por lo tanto es indispensable contar con un lenguaje común. Lo primero que necesitamos es entendernos, ¿no? Si yo hablo chino, a veces parece, pero no. Si yo hablo chino y usted es español, estamos fritos, ¿no? Va a estar muy difícil que nos podamos entender. Si yo hablo inglés, yo estoy seguro que nadie me entiende, no por su inglés, no por el mío, ¿no? Digamos, pero si yo hablo inglés y usted es español, no nos entendemos. Lo primero es, hablemos el mismo idioma. Y entonces, hablando el mismo idioma, podemos entender qué está haciendo cada quien, ¿sí? Entonces, dice, el psicólogo en la institución es parte del equipo de salud y su inclusión y eficacia están en buena medida determinadas por ese mismo equipo, pues su trabajo no se limita a la intervención de los pacientes con determinadas psicopatologías o padecimientos médicos, sino al complejo grupo de variables que componen la institución en sí misma. Eso va desde los chismes, ¿no?, en el equipo, literalmente, porque el manejo del equipo de salud es fundamental, hasta el impacto que representa en la mente de todo trabajador de la salud estar en tanto contacto con la muerte, el dolor. Por ejemplo, uno piensa, hay gente acá que de pronto dice, me gustaría trabajar con pacientes en cáncer terminal. Y yo digo, ¿por qué? Digamos, no cuestiono el interés y qué bueno que siempre haya gente valiente con vocación, pero también yo le preguntaría, ¿cuánto tiempo vas a trabajar en eso? Porque el impacto, digamos, que genera
el contacto cotidiano con la muerte, ¿no? Sin la posibilidad de establecer un fenómeno disociativo como el que hacen la mayor parte de los médicos, y esto no es una crítica, sino una realidad, porque el contacto y el trabajo que tienen que hacer no les permite un involucramiento emocional importante, puesto que se la pasarían en el sufrimiento todos los días, ¿no? Pero nosotros no podemos hacer eso, porque nosotros vivimos de la emoción. Entonces, si yo no logro conectarme con un paciente que sé que se va a morir y que lo tengo internando con todo tipo de sufrimientos, aunado a la familia, yo pregunto, pero ¿cuánto tiempo vas a estar ahí? Por ejemplo, en los hospitales psiquiátricos uno está obligado a tomar vacaciones cada 15 días, aquí en México, ¿sí? Pero cada 15 días, no, eso es lo que pasa en el trabajo cotidiano. 2 o 3 veces al año, 15 días, perdón. Esa era mi fantasía, más bien, ¿no? Hubiera sido fantástico, ¿por qué renuncié? ¿No? Entonces, no, uno tiene que tener este descanso, digamos, donde uno dice, oye, pero es que yo estoy en un protocolo, no quiero dejas, ¿sí? No puedes venir a trabajar, digamos, porque hay un tema de riesgos, ¿no?, que implica el reconocimiento del trabajo continuamente con esta clase de pacientes, ¿no? Y con todos los pacientes que están pasando por una situación emocional, física, difícil, ¿no? Uno póngase a pensar, si creo que la mayor parte de la gente acá, todos, si no hemos tenido alguna experiencia con algún ser cercano que ha tenido alguna situación difícil de salud o que ha fallecido después de un periodo de internamiento o un accidente o cosas de estas, ¿no? El impacto es brutal, ¿no? Es brutal. Ahora, trabajar todos los días con eso, 8 horas al día, la mente, digamos, nosotros, la locura y el dolor sí se pega, ¿no? Se llama contratransferencia. Y si uno no sabe qué hacer con ella, que es otro de los temas, que no siempre se está capacitado para poder trabajar en ese nivel, ¿no? Y entonces, el pensar que no pasa nada o el refugiarse solamente en elementos teóricos o técnicos, normalmente no alcanza, ¿sí? De tal suerte que ahí la reflexión tiene que ver con qué quiero hacer, en dónde y cómo y cuánto tiempo, ¿sí? Bueno, les voy a poner un pequeño ejemplo para el trabajo, ¿no? Recuerdo bien a Georgina, una mujer de 25 años que busca atención en el instituto por un embarazo de 12 semanas de gestación y antecedentes de preeclampsia severa. Preeclampsia es una elevación de la presión arterial durante el embarazo, ¿no?, que puede llevar incluso a la muerte, es una de las principales causas de mortalidad materna, ¿no?, y normalmente requiere o la interrupción del embarazo, ¿sí?, si es severa, y si se logra superar el periodo, muchas veces hay internamientos en terapia intensiva durante por lo menos una semana o 15 días, con posibles daños renales y algunos otros, además de riesgos, por supuesto, vasculares de todo tipo, ¿no? Georgina tiene un hijo vivo, se encuentra soltera, es comerciante en la vía pública, sus ingresos son bajos y terminó estudios de secundaria. Es parte de una familia desintegrada y referida a mi consulta debido a la violencia ejercida por parte de uno de los padres hacia ella, quien la maltrata y humilla continuamente. Al llegar a la consulta, Georgina no entiende el motivo de la entrevista. Ahora sí, como, oiga, doctor, pues mire, a mí me mandaron, ¿no?, que es como llegan la mayor parte de los pacientes en los hospitales, que es algo como, pues a mí me dijo el ginecólogo que viniera. ¿Y por qué le dijo que viniera? No sé, pero si no vengo me quitan mi carnet, ¿no? Y entonces ahí hay un primer problema técnico severo, que es la carencia de motivación. Nosotros sabemos muchas veces que cuando a ustedes les llega un paciente al consultorio privado y entonces el paciente no tiene ganas de atenderse, ustedes entran en un primer lío. Pasa con los adolescentes, ¿no?, que llegan, ¿y tú por qué vienes? Pues porque me trajo mi mamá, ¿no? ¿Y por qué? ¿Quién sabe? Está loca, ¿no? Digamos, y entonces aparece todo proyectado hacia afuera y el paciente parece no tener ninguna clase de conciencia respecto de lo que le pasa. Acá muchas veces es el tono sobre el cual la paciente va porque está obligada, ¿no? O los pacientes van porque están obligados para mantener un servicio que es el único servicio además que tienen, ¿sí? De tal suerte que esto genera una cosa interesante o un primer problema que uno tiene como terapeuta, ¿sí? Bueno, entonces Georgina no entiende el motivo en la entrevista, la considera parte de los trámites que debe cubrir en la institución para mantener su registro en la misma, lo que es ya una complicación para cualquier tratamiento y lo común en la atención institucional.
Aún así, se muestra cooperadora, pero no encuentra el sentido de iniciar ninguna clase de tratamiento. Por mi parte, encuentro una mujer con diagnóstico de distimia y trastorno de la personalidad por dependencia. Determino poco útil la referencia al servicio de psiquiatría, pues la sintomatología no amerita fármacos, y menos durante el periodo gestacional. Inicio tratamiento durante el periodo de la gestación en sesiones grupales, a razón de una vez por semana. Notifico a su médico tratante el diagnóstico y las características de la atención durante la gestación. Doy indicadores de riesgo para dicho padecimiento que pueden ser detectados en la consulta médica regular, de tal suerte que transformo al obstetra en un controlador activo que pudiera comunicarme datos de alarma. Para mí, lo fenomenológico del caso es poco discutible. Es decir, ¿qué es lo fenomenológico? Los síntomas, ¿sí? La distimia, digamos, o el trastorno de la personalidad como diagnóstico, ¿de acuerdo? El diagnóstico permite una comunicación eficiente con el equipo de salud y abre las puertas a diversos procesos institucionales que le facilitarán a Georgina toda la atención que requiere desde ese momento y hasta el final de su embarazo. O sea, hay gente que dice, pero ¿por qué diagnosticas? El diagnóstico etiqueta. Porque el diagnóstico, si estamos en una institución médica, el diagnóstico es lo que respalda y lo que justifica que tú tengas un trabajo. Es decir, si no hay diagnóstico, ¿por qué la atiendes? ¿Por qué la haces venir? Y en términos del gobierno, ¿por qué nos cuesta? ¿Sí? Es decir, si no hay diagnóstico, digamos, ¿cuál va a ser el tratamiento? Y si lo hay, mi tratamiento tiene que ser correspondiente al tipo de diagnóstico que estoy haciendo. Si yo tengo un diagnóstico de esquizofrenia y lo atiendo igual que a ella, pues entonces yo estoy cometiendo un error severo, donde estoy poniendo en riesgo no solamente a la paciente, no solamente al bebé, sino también al equipo de salud, ¿sí? Desde enfermeras, médicos, etcétera. De tal suerte que el diagnóstico no es una etiqueta, el diagnóstico es para el tratante, no para el paciente. El paciente pregunta, ¿y cuál es mi diagnóstico? Y el paciente tiene derecho a conocerlo, es un derecho incluso legal, ¿sí? Pero el diagnóstico en cuanto a lo que sirve, le sirve al tratante. Es decir, yo sé que tienes este diagnóstico, luego entonces conozco la vía de tratamiento que debo seguir para ti, ¿no? Por ejemplo, si yo me equivoco en el diagnóstico y no la refiero al servicio de psiquiatría cuando realmente lo amerita, y en el transcurso del embarazo esta mujer hace un brote psicótico, yo le estoy cerrando una puerta, estoy poniendo en riesgo a la paciente, al equipo, y yo estoy quedando en evidencia en cuanto a mi incapacidad para poder determinar una serie de situaciones que tienen que ser visibles, ¿no? En un momento rápido. En la institución no hay tiempo, ¿sí? Que es uno de los grandes temas que ya tocaré un poco más adelante, pero a veces los psicoanalistas se debaten entre el tiempo nada más. ¿Por qué en la institución no se puede trabajar con psicoanálisis por tiempo? No es cierto. No es solamente el tiempo, esa es una de las múltiples variables por las cuales uno no podría pensar solamente en la aplicación del psicoanálisis, sino tendría que pensar en cuál es la utilidad de los conocimientos psicoanalíticos adaptados, digamos, a la institución de salud, ¿sí? Como terapeuta, estoy interesado en la dinámica interna de esta mujer, pues el modelo de atención grupal que empleo, mismo que agrupa a las pacientes por la fórmula embarazo más trastorno mental, es decir, son los criterios de inclusión para el grupo, se enfoca en el trabajo con elementos dinámicos de la personalidad. Es decir, yo ya la diagnostiqué, ¿sí? Ya dije, según el DSM-4, esta mujer tiene estas características, luego entonces cumple con los criterios y requisitos para entrar a la atención psicoterapéutica de este grupo, ¿sí? En el grupo, ahí sí ya es mi torre, ¿sí? No solamente porque yo quiera, o no solamente por mi formación, sino porque se ha hecho una serie de investigaciones relacionadas con qué clase de atención es la que conviene para estos pacientes. Por ejemplo, sé que a ese grupo no voy a meter psicopatías, aunque estén embarazadas y sea ese un trastorno mental, ¿sí? ¿Por qué? Porque me destruyen al grupo, ¿sí? No voy a meter a una esquizofrenia paranoide, no solo por el criterio psicótico, ¿sí? Sino en realidad por el aspecto paranoide tan elevado, fundamentalmente. Entonces, son dos criterios de exclusión con los cuales yo ahí tengo que tomar otro tipo de decisiones. Entonces, por ejemplo, tomar un tratamiento individual. Y a esas pacientes sí verlas de a uno, ¿no? Por ejemplo. Y por supuesto derivarlas a tratamiento psiquiátrico, etcétera. Pero adentro, ya en el grupo,
a mí me interesa trabajar con lo que las pacientes me traen, ¿no? Que es la fantasía de estar embarazadas, los líos, el niño se las come, las chupa, les quita tiempo, las hace inútiles, o les da todo el poder del mundo y entonces ahora se sienten mejor que nunca porque ahora sí en el metro las dejan sentarse, digamos, ¿no? O tienen ansiedades claustrofóbicas y no se pueden subir al metro desde que están embarazadas, por alguna razón extraña que ellas no entienden y que precisamente es mi trabajo, etcétera. Ahí yo ya estoy trabajando en lo que a mí me atañe como psicoterapeuta, que es una de mis versiones en el campo de la psicología dentro de la institución. O sea, soy diagnasta, ¿sí? También soy terapeuta y también investigador, ¿sí? De tal suerte que uno tiene varios lugares que cubrir, ¿no? O sea, chamba hay, ¿sí? Que no se haga luego ya es otra cosa, pero digamos, chamba hay, ¿no? Entiendo los diversos aspectos fenomenológicos como la descripción de lo manifiesto y la traducción que debo hacer a otros especialistas sobre aquello que observo en ella. Traducción. Yo le tengo que decir al obstetra, oiga, mire, está deprimida, por decir algo, en este caso, tiene un trastorno de la personalidad que tiene ciertas características y tiene un trastorno distímico que no va a implicar o no requiere que hagamos una interconsulta a psiquiatría, porque no va a oscilar demasiado en sus síntomas ni para arriba ni para abajo, digamos, en términos de intensidad, por ejemplo, ¿sí? Y entonces el obstetra le digo, pero cuidado si usted observa A, B y C. Si usted observa A, B y C, usted no solamente dice cuidado, usted me la manda, ¿sí? Después de su consulta obstétrica, la manda para acá. Y si ve C y D, usted no solamente me habla a mí, le habla a quien esté, porque es una urgencia, ¿de acuerdo? Y entonces eso es comunicarse con el equipo de salud. Ahora, los médicos tienen como parte de sus materias, digamos, de licenciatura, ¿no? Porque aunque no les guste que les digan licenciados, son licenciados. Sí, ¿no? Los médicos uno le dicen, a mí me decía un médico, le digo, ¿qué tal, doctor? ¿Qué tal, licenciado? ¿No? Y entonces uno le dice, no, al revés, ¿no? Digamos, porque los médicos tienen esta cosa medio prepotente siempre de que ellos son los que saben más que los demás, ¿no? Pero uno tiene que poner al médico en un lugar de colaboración y esto es una actitud. Los psicólogos tenemos una cosa, por lo menos en el comportamiento general, como de sentirnos un poquito menos, ¿no? Que nuestro trabajo no es igual de valioso que el del médico porque el médico es el médico. Bueno, el médico es el médico y yo soy el psicólogo, pues. Digamos, y tenemos un trabajo donde cada quien tiene que atender una parte que es igualmente valiosa, ¿sí? De tal suerte que mi posibilidad de comunicación también se basa en mi conocimiento del lugar en el que estoy. Claro, si yo no sé diagnosticar, si no conozco el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, que es mi única vía de comunicación con la medicina y con la psiquiatría en el ámbito de la psicopatología, o sea, nosotros cuando yo les digo objeto interno, aquí asumo que el 80% de ustedes entiende más o menos lo mismo que yo, ¿sí? Pero si yo llego con el médico y le digo, mire, lo que pasa es que esta paciente trae un objeto interno que percibe que la daña desde adentro, ¿sí? Y eso es un problema narcisista fuerte, ¿no? Que ella la tiene bastante ansiosa. El médico me va a decir, hombre, pues eso debe ser grave, ¿no? Pero no hay manera de que el médico pueda entender lo que yo le estoy diciendo, porque eso es una traducción de algo descriptivo, que es algo que sí podemos ver los dos. ¿Qué diferencia tiene que haber en el diagnóstico de un psicólogo, de un psiquiatra, ¿no? De un neurólogo y de un obstetra? Por ejemplo, fíjense, ¿no? Cuando uno habla de una depresión, ninguno. Todos tienen que ver lo mismo, porque los síntomas se ven. Son fenoménicos, ¿sí? Un diagnóstico no explica nada, que ese es un error común. Cuando yo digo depresión, no estoy explicando nada, estoy describiendo, ¿sí? Yo describo que la paciente presenta la sintomatología, 3 de los siguientes síntomas, al menos durante un periodo mayor a 2 meses, ¿no? Sin remisión, ni tampoco sin elevación de los síntomas, bla, 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 ¿sí? Si tiene eso y todos vemos lo mismo, decimos, está deprimida, ¿sí? No estoy explicando nada. Después, el psiquiatra explica y dice, la serotonina, ¿no? Y entonces hay que darle chocho loco, ¿sí? El psicoterapeuta, dependiendo de su formación, va a decir, hay que cerrar ciclos, ¿no? Si es de algún tipo de formación que no es esta, ¿sí? Uno puede explicar muchas cosas relacionadas con el narcisismo, en fin, digamos, dependiendo de lo que uno tenga enfrente, ¿sí? El neurólogo va a tener a lo mejor otra explicación,
¿sí? Hay un paroxismo temporal. Y eso quiere decir que hay una pequeña descarga irregular que se vio en el electroencefalograma, ¿no? Y que eso para él explica buena parte del funcionamiento de esta paciente, ¿sí? Esas son explicaciones de lo que todos vemos. El diagnóstico no es nunca una explicación, es una descripción. Por eso cuando la gente dice es que el psicoanalista no tiene por qué diagnosticar, yo estoy totalmente en desacuerdo. Nosotros tenemos que tener la capacidad diagnóstica. Por eso en esta maestría hay que llevar psiquiatría 1 y psiquiatría 2. Digamos, ¿por qué? Porque uno tiene que saber cómo comunicarse con un psiquiatra, ¿no? Si uno necesita un psiquiatra, hablarle, oiga doctor, mire, tengo una paciente que se encuentra, pienso que presuntivamente tiene un trastorno bipolar, ¿no? Porque veo alteraciones afectivas de esta y otras cualidades, bla, 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 y entonces la refiero, ¿no? Pero si yo no sé explicarme, ¿cómo me comunico? Y en un hospital, si no me puedo comunicar, no sirvo, ¿sí? Entonces, el DSM-4, tan criticado, uno puede ser un crítico del DSM-4, ¿eh? No estoy diciendo que no lo pueda hacer uno, es más, yo lo soy, ¿sí? Pero, eso no quiere decir que no sirva, porque es un lenguaje, digamos, y si uno lo entiende en ese nivel, es muy útil. Si uno quiere explicar las cosas solo por el DSM-4, uno está fundido, porque no está entendiendo que un diagnóstico nunca es una explicación. Un diagnóstico es siempre una descripción, inclusive en medicina, ¿no? Entonces, en el contacto, regreso a Georgina. En el contacto es una mujer amable, accesible, diría dócil, y que tiende a parasitar las relaciones. Ahí ya está o sea, yo estoy hablando con mi monólogo, ¿no? Conmigo mismo, ¿sí? Se encuentra temerosa de ser incapaz de salir adelante con sus hijos y aunque no pretende un aborto en lo consciente, fantasea recurrentemente con dejar el embarazo atrás o bien con la posible pérdida del feto, lo que es para mí un dato significativo, pues es descuidada con su embarazo y toma riesgos innecesarios. Internamente ha construido a un bebé que la carcome, que la parasita y le quita lo bueno. Ella se siente agotada, busca que la institución se haga cargo de todo, busca asilo en sus médicos y consulta más de lo que debería. Parece apegarse a la institución proyectando en ella la responsabilidad que no soporta de la maternidad e identificarse con el bebé voraz que ella siente lleva adentro. Aquí ya se metió el psicoanalista, ¿no? A la cabeza. Es decir, no es excluyente, pero yo no llego a decirle esto a un médico. Yo ya hablé con el médico, pero yo necesito tener mi propia teoría sobre lo que está pasando para atender psicoterapéuticamente. Y entonces yo les trato de poner un poco lo que a mí se me está ocurriendo con esta mujer. Mi trabajo no excluye lo psíquico de lo fenomenológico. Me obliga a hablar dos lenguas que son distintas pero incluyentes. Por un lado, diagnostico psiquiátricamente según el DSM-4 o el CIE-10, lo que me permite una comunicación suelta y abierta con el equipo de salud y me adhiere a él en mi función. Por el otro, en la sesión grupal, escucho la fantasía de Georgina y trato de intervenir desde ella. Le muestro la manera en que ella intenta desprenderse de su responsabilidad por la idea de que ese niño es insaciable. Le hago ver la violencia que considera ejercerá el niño sobre ella es similar a la que ella ejerce sobre sí misma y que se trata de un proceso interno mediante el cual ella favorece y permite la presencia de personajes que la maltratan a su alrededor. Le muestro también que las intervenciones del grupo a veces las escucha como sanciones o bien como verdades absolutas y que de ambas formas tiende a desprenderse de su situación interna. Hablamos de estos y muchos otros temas sin considerar este trabajo como psicoanálisis. Tengo con Georgina objetivos específicos. Algunos de ellos vienen de mi comprensión del caso y otros de la demanda que hace la institución, su situación médica y la propia paciente. Me importa favorecer su participación activa en el cuidado de su salud. Es decir, ayudarle a adherirse a los tratamientos no solo como una niña obediente que hace las cosas a ciegas, sino bajo la comprensión de que el tratamiento es responsabilidad de ella por más de la mitad. También tengo la ocupación de hacerle ver el clima de violencia no solo como una consecuencia social, sino como un aspecto de su mente en el que ella interviene activamente. Es fundamental para mí aclarar la relación con la fantasía de niño que me expresa, hacerle ver que el niño no es un parásito en lo psíquico per se, que ella lo transforma en eso, por momentos, cuando lo mira como un espejo relacionado con su temor a la separación y a volverse más independiente. Hago pocas interpretaciones, casi todas en el campo de lo consciente y preconsciente.
más bien clarificaciones. Me concentro en la descripción de su estado mental. Entro muy poco en contenidos, pues el marco no me lo permite. Utilizo activamente mi contratransferencia y trato de estar atento a la propuesta transferencial que ella y el grupo hacen hacia mí como terapeuta. Sin embargo, me limito a la descripción de esta relación en el sentido de: escucho la necesidad de desprenderse de su situación, tal vez de que la institución o yo hagamos un poco más de lo que hacemos por ustedes, como si dentro llevaran personajes que las exigen más de la cuenta. Probablemente la exigencia de ustedes hacia mí se relacione con la manera en que se sienten exigidas por esos niños dentro suyo y por el futuro inmediato. Es decir, ese es un ejemplo de lo que uno, aún entendiendo la clase de relación que se establece con estas mujeres en un determinado contexto grupal, uno no va a irse a atender los contenidos en este momento respecto de las significaciones más profundas, sino a describir una cosa que está siendo muy pertinaz, digamos, y muy problemática, ¿no?, dentro de su tratamiento, en el proceso de embarazo, que es el caso de esta mujer, etcétera, ¿sí? Entonces, uno hace una descripción que lo que busca es poner sobre la mesa, y de manera lo más consciente posible, una actitud, ¿sí? Y hasta ahí me quedo, no me da para más, no me dan para más el tiempo, ¿sí? No me da para más la relación, y tampoco tendría por qué hacer más, porque los padecimientos psiquiátricos, ¿sí?, son crónicos, no se curan en 9 meses o en 5, ¿sí? Mi intención es que ella entienda el valor de un tratamiento para referirla y que entonces después del hospital se atienda por su cuenta de manera individual, ¿sí? O grupal, si quiere, pero que se atienda, ¿no? Esta clase de intervenciones se desprenden de la comprensión profunda de lo que ahí sucede y su traducción al contexto pertinente. Soy partidario de trabajar con la fantasía en la institución, pero es indudable que debe hacerse bajo el marco que ésta exige y no bajo la idea de simplemente trasladar el diván del despacho al quirófano. Si bien ejemplifiqué el trabajo con una mujer durante el embarazo, una perspectiva muy similar puede aplicarse a diversos diagnósticos médicos. Hablo de la sala de trasplantes, de pediatría, de neonatología, cardiología, etc. Si somos capaces de integrarnos al equipo de salud y hacer ver que no solo atendemos pacientes con trastornos mentales, sino todo cuanto tiene que ver con la psique, y que el cuerpo enfermo o bajo tratamientos invasivos, o bien la sensación de vulnerabilidad y desamparo, tanto como la distancia de la vida cotidiana, son aspectos centrales de la atención médica y de un mejor tratamiento. Estaremos entonces en la posibilidad de participar activamente en beneficio del paciente y la institución. El trabajo del psicólogo como parte del equipo de salud exige de él conocimientos diagnósticos y elementos técnicos que le permitan realizar una intervención acotada que habitualmente está al servicio de 3 amos diferentes. Uno se siente como el yo, ¿no? La institución, el paciente y sus particularidades médicas, así como su propia comprensión del caso en lo psíquico. O sea, no es lo mismo atender en mi consulta privada, donde el tiempo no es una de mis problemáticas centrales normalmente, o en lo habitual, donde tengo calma para ir permitiendo que el paciente vaya procesando lo que de alguna manera pone sobre la mesa, que trabajar durante un periodo que sé que está limitado al embarazo de esta mujer y que sé que se va a ir y que no la voy a ver más, ¿de acuerdo? Además, en condiciones donde probablemente tenga que atenderla en una sala donde hay 5 camas al mismo tiempo y no puedo pedir un consultorio privado porque a lo mejor se encuentra recién operada y no puede ni siquiera moverse de la cama. De tal suerte que ni siquiera la puedo trasladar, aunque me dieran el consultorio privado, lo cual no me van a dar, ¿sí? Claro, porque tenemos una infraestructura de salud muy chiquita, ¿no? Entonces no cabemos, pues, o sea, la gente no cabe en los hospitales públicos. De tal suerte que uno tiene que estar en el contexto de saber y también entender que hay variables como por ejemplo la enfermera, la trabajadora social, el médico de guardia, el médico residente, ¿no? Más, por ejemplo, la idea, no sé si ustedes han estado en un hospital público, pero siempre que uno lo examinen con todo el, ¿no? El equipo viendo lo que a uno le hacen es un poco incómodo, ¿no? Entonces, si de por sí estar en un hospital es problemático, bueno, si tienes tele, Sky y tu cuarto para ti solo siempre ayuda, ¿no? Y puedes tener visitas todo el día, también ayuda. Pero cuando tienes 1 hora de visitas al día, compartes el lugar con 6 o 7 camas distintas, ¿no? Por ejemplo, acá en el caso de las mujeres que acaban de tener niños, con 6 o 7 mujeres más 6 o 7 bebés, ¿no?
es una cosa bastante problemática, incluso en cómo va a intervenir uno, ¿no? Cómo tiene que hacer uno y qué clase de herramientas tiene para poder lograr que la paciente o el paciente pueda, nosotros podamos captar su atención y saber a qué vamos, ¿de acuerdo? Por Dios, ok. Y eso que es para controlar la verborrea, esto. Bueno, está mejor así, porque creo que vamos aclarando los puntos, que si lo hacemos de corrido. Bueno, déjenme me salto como todo. Ok, miren, lo que sigue creo que no conviene que lo leamos, es decir, porque ya nos queda poquitito tiempo, ¿no? Es hasta el cuarto, ¿sí estoy bien? Entonces, lo que sigue ya no conviene leerlo, mejor les planteo una idea. Esas son las características con las que uno tiene que trabajar en la institución y está obligado a otra cosa que es importante. Hablé de la investigación. A veces se piensa que en este país no hay investigación. No hay investigación como uno quisiera, pero sí hay, ¿no? De tal suerte que si es menos estaríamos obligados a conocerla, ¿no? Sí hay investigación y mucha de esta investigación sirve para entender una cosa. Cuando uno atiende en un hospital público, por ejemplo, o privado también, la cantidad de pacientes que uno atiende es brutal, ¿sí? Por ejemplo, uno puede atender 1.200, 1.700 pacientes por año, ¿no? Por ejemplo, en mi caso atendíamos en un promedio de 1.300 a 1.600, ¿sí? Pacientes solamente con estas características, ¿no? Por eso hacíamos grupos, ¿no? Uno decía, pero ¿por qué no la ves más tiempo? Y pues porque ya se me acabó el día, ¿no? No tengo ni tiempo, ni espacio, ni gente, etcétera. Entonces son limitaciones no solamente de este país. A veces se piensa, no, bueno, eso solo pasa en México. No es cierto. En el sistema de salud americano hay que esperar N cantidad de tiempo para recibir una cirugía. Y en diferentes países del mundo, también europeos, el sistema de salud no necesariamente es como a veces se fantasea desde acá. Tiene muchas limitaciones. ¿Por qué? Porque es la población gigante. Entonces, las investigaciones sirven para tener una fotografía, digamos algo así como un esquema de más o menos qué presentan las pacientes que a uno le llegan. Es un primer filtro. Eso no deshumaniza, sino que permite que uno tenga más ideas para recibir a alguien, ¿sí? Después de eso, uno tiene que investigar en cómo atender y buscar las mejores herramientas en función del lugar en el que está, las características, los tiempos, los recursos que tiene, ¿sí? Hay algo hoy en día que se llama psicología basada en evidencia, que es como la medicina basada en evidencia, que es como se supone que trabajan los médicos, ¿no? Que es yo opto por este tratamiento no porque a mí me lo enseñaron. Opto por este tratamiento porque hoy en día se ha comprobado que es el más eficaz en tu caso, ¿sí? Eso es basado en evidencia, ¿no? Evidencia quiere decir evidencia científica, ¿no? Y entonces es todo un protocolo, pues. Después, digamos, de que uno hace una investigación, tiene claro más o menos eso, puede diagnosticar, comunicarse, puede establecer diferentes criterios de trabajo con el equipo de salud, entonces queda la otra parte que no puedo dejar de lado, que es el valor que para mí tiene el conocimiento psicoanalítico o alguien que tiene una formación en psicoanálisis dentro de una institución. No basta con hacer, para mi gusto, sino saber por qué uno hace las cosas. Y el psicoanálisis da herramientas para eso. No solamente me da herramientas para elegir por qué hablo de una manera y no de otra. Me da herramientas para decir por qué intervengo de una manera y no de otra. Es decir, no solamente me dice cómo, sino me dice por qué. Y esa es una diferencia fundamental entre la teoría de la técnica, digamos, y el eclecticismo, que es para mí el hágalo usted mismo, ¿sí? Hágalo como pueda, donde pueda. No, si uno tiene conocimientos suficientes, puede elegir y debe saber qué hacer, o por lo menos lo mejor posible para hacer, ¿sí? La otra cosa es que también ayuda al tratante. Estar uno atendido, haber pasado por un análisis, ¿sí? Tener una supervisión no solamente ayuda al paciente, es en realidad lo que lo ayuda a uno muchísimo. Si uno no tiene eso, uno está como perrito suelto por la calle, anda dando vueltas para donde puede. En cambio, si uno tiene estas herramientas, está mucho más protegido y con mucha mayor cantidad de recursos emocionales, ¿sí? Y mentales para poder entender lo que ahí sucede con esa persona y lo que le sucede a uno con esa persona. El equipo de salud, si estuviera mediado por estas características, sería mucho más sano también, ¿no? De tal suerte que sería idóneo que la mayor parte de la gente tuviera una formación así cuando se trabaja en instituciones. También sé que no es posible, ¿no? Ni sería una pretensión, pero sí creo que uno puede poner sobre la mesa no solamente
qué estoy haciendo, sino por qué lo estoy haciendo. Y esa es la diferencia para mí central que da el tener conocimientos en esta índole, ¿no? Aparte de que hace el trabajo mucho más interesante. A veces uno escucha a la gente que no tiene una formación en digamos, en este tipo de conocimiento de la mente o del ser humano, que se aburren rápido, ¿no? Y es lógico, porque cuando uno solamente trabaja en el plano de lo consciente o en el plano de lo cotidiano, uno se dedica a dar simplemente consejería, el problema es que a veces ya no hay mucho más que decir. En ese sentido los pacientes tienen razón. A mí cuando un paciente en psicoanálisis me dice que no tiene mucho más que decir, yo siempre nunca voy a estar de acuerdo, digamos, siempre hay mucho más que decir. Había un concepto por ahí, si mal no recuerdo, de Ferenczi, que hablaba sobre el tema de la transferencia por extinción, algo así como un momento en donde ya no había nada más de qué hablar, ¿no? Y Freud, digamos, y muchos psicoanalistas, por supuesto, que estuvieron en desacuerdo en ese sentido. Siempre hay algo de qué hablar, porque siempre se puede significar las cosas de diferente manera. La enfermedad que tengo, cómo la resolví, qué clase de tratamiento llevo, etcétera, es fundamental. ¿Qué clase de relación hago con mi tratamiento? ¿Sí? Con mi médico, con la institución, y luego entonces, ¿cómo es mi posibilidad también de asimilar mi pronóstico? ¿Sí? No es lo mismo que uno le digan en un mes estás como nuevo, a que uno le digan, mira, esto es terminal. ¿Qué vamos a hacer? O si me dicen, mira, por ahí tienes que hacer un tratamiento de 3 o 4 años, ¿sí? Y por ahí sales, pero por ahí no. ¿Cómo va a asumir uno esa noticia? ¿Cómo va a asumir uno la mutilación que implica, las limitaciones? Son ansiedades de castración, son ansiedades psicóticas, son ansiedades de todo tipo, cuando a uno le dicen algo como eso, ¿no? Entonces, si uno puede leer desde ahí lo que sucede en la institución y con el paciente, uno siempre va a tener muchas mayores herramientas y además el trabajo va a ser mucho más interesante. Bueno, me da tiempo creo, de una pregunta rápido, ¿no? En orden, dice, en las instituciones de salud, por cuestiones de cantidad de pacientes, se hacen terapias grupales. ¿Cómo motivas al paciente de incorporarse a un grupo de terapia cuando no hay mucha conciencia de enfermedad? ¿Qué tipo de terapia grupal manejaste en el instituto? ¿Cooperativa, cognitiva? Fantástico, me parece una excelente pregunta. La psicoterapia grupal que usábamos era dinámica, ¿no? No cognitiva, no cooperativa. ¿Cómo hago yo para motivar a una paciente al tratamiento? Justamente ahí es donde el psicoanálisis es muy útil, digamos, porque no opto por la motivación ni aludo a la autoestima. Digamos, en realidad trato de explicarle a la paciente un poquito de qué clase de cosas internamente son las que no le permite ver que está en una situación crítica o que tiene una situación difícil personalmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este grupo utilizábamos también en muchas ocasiones, y diría fundamentalmente, la expresión de los aspectos agresivos de la mente de estas mujeres, ¿no? Por ejemplo, en lugar de decirle, mire mamita, usted cuídese porque este embarazo es complicado, es de alto riesgo, usted tiene que seguir, yo le decía, mire, usted no se está cuidando porque tiene la sensación de que ese niño se la come adentro y usted se lo quiere sacar. Y entonces la cosa cambia. Ahora, si yo digo eso salvajemente, ¿sí? Suena como sonó, ¿no? Horrible. Pero si yo lo digo en un contexto grupal y le puedo explicar a estas mujeres, ¿no? Decirles, por ejemplo, yo les trato de explicar algo en el grupo, ¿no? Yo decía, miren, yo les trato de explicar algo para ver si ustedes, digamos, tratan de conectar con alguna clase de emoción respecto de lo que están viviendo, pero se ve que eso no les es posible en este momento, como tampoco les es posible asumir responsabilidades y cuidados sobre los bebés que llevan dentro. Entonces yo estoy trabajando en un factor de riesgo. Por ejemplo, en embarazos de alto riesgo, una cosa fundamental es, oiga, tiene que estar atenta si se mueve, ¿eh? ¿Sí? Si no se mueve, usted tiene que venir corriendo al hospital, ¿no? ¿Y qué pasa si la mujer está desconectada, como hemos visto en los pacientes de esta jornada, digamos? Pues hay un riesgo brutal, hay muchos óbitos, ¿no? Y entonces en la semana 34, de pronto cuando todo estaba bien, al día siguiente no está. De tal suerte que si uno tiene la posibilidad de conectar estas cosas, uno hace que la mujer esté más consciente. Y hablo del embarazo porque es mi experiencia personal, digamos, ¿no? Estuve en el Instituto Nacional de Perinatología, ¿sí? Pero esto funciona en realidad, si uno tiene el criterio amplio, esto funciona para cualquier unidad, pues, o parte de un hospital, siempre que uno entienda qué está atendiendo y que tenga conocimiento claro, fundamental esto, un conocimiento muy puntual de las características médicas de los pacientes que atienden. O sea, ustedes tienen que tener un nivel de conocimiento de lo médico casi igual que el médico,
¿Sí? Cuando ustedes les dicen, vamos a hacer tal proceso de intervención, ustedes tienen que saber si eso es invasivo, si duele, ¿no? Si es extremadamente doloroso, cuánto tiempo lleva de internamiento. ¿Por qué? Porque ustedes van a trabajar con eso. Si ustedes no saben, por ejemplo, si es un proceso doloroso, por ahí piensan que la paciente está exagerando, ¿no? Entonces el paciente les va a decir, bueno, porque no se lo hicieron a usted, ¿no? Y se los va a decir un poco con razón. De tal suerte que ¿cómo motivamos? Yo diría que más que motivación, me gusta poner las cosas sobre la mesa utilizando esta clase de recursos, ¿no? Entonces, tratar de explicarle hacia los pacientes. Y el grupo que utilizábamos era un grupo dinámico, abierto, con objetivos limitados, pero donde lo que se buscaba era entender la fantasía grupal. Bueno, se me acabó el tiempo, y hay que ser puntuales, entonces les agradezco mucho la atención y espero les haya sido útil.